Dicen que quien contemple el interior del Arca de la Alianza verá, por un instante, el rostro desnudo de la eternidad, y que ese instante podría destruirlo para siempre. Así comenzamos esta búsqueda, una travesía a través de sombras antiguas, manuscritos incompletos y mitos que parecen respirar bajo el polvo del tiempo. Porque el arca, ese cofre sagrado que según la tradición contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés, no es solo un objeto perdido es una herida abierta en la historia humana, un recordatorio de lo que tememos, de lo que veneramos y de aquello que quizá nunca debimos intentar poseer. Se dice que el arca fue construida siguiendo instrucciones detalladas dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, a madera de acacia, revestida completamente de oro puro, con un propiciatorio en la parte superior y 2 querubines enfrentados. Para los antiguos israelitas, no era simplemente un símbolo, era el punto exacto donde lo divino se encontraba con el mundo humano, una especie de portal sagrado cuya presencia podía guiar a un pueblo entero o devastar a quienes lo trataran con irreverencia. En los textos del Antiguo Testamento, el arca marcha al frente en batallas, derriba muros y hace temblar naciones. Era, literalmente, la manifestación del poder absoluto. Pero como ocurre con todos los grandes misterios, lo más inquietante no es su función, sino su desaparición. El arca estuvo, según los relatos, guardada en el Templo de Salomón en Jerusalén, un santuario monumental, construido con una riqueza desbordante y un sentido religioso sin precedentes. Allí reposó durante siglos, resguardada por sacerdotes y considerada el corazón mismo del pueblo de Israel. Sin embargo, en algún momento, entre la destrucción del primer templo por los babilonios en el año 587 a.C. y la reconstrucción posterior, el arca simplemente dejó de ser mencionada, como si hubiera sido tragada por el tiempo, como si quienes conocían su destino hubieran decidido callar para siempre. La pregunta que resuena desde entonces es brutal en su sencillez. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? Y tal vez más importante, ¿sigue existiendo? A lo largo de los siglos, decenas de teorías han intentado llenar este vacío. La primera, y más tradicional, apunta directamente a la época del rey Josías, quien, según algunos estudiosos, habría escondido el arca deliberadamente en una cámara secreta del templo, tal vez bajo el monte del templo, para evitar que cayera en manos enemigas. Esta teoría, aunque lógica, se enfrenta a un obstáculo monumental. El acceso actual al monte está restringido por tensiones religiosas y políticas de enorme complejidad, lo que hace prácticamente imposible excavar. Es decir, el arca podría estar a menos de 100 metros bajo tierra, o no estar ahí en absoluto. Y quizás nunca lo sabremos. Otra teoría nos lleva mucho más lejos. En Etiopía, la Iglesia Ortodoxa etíope sostiene que el arca fue llevada a su territorio hace casi 3000 años, por Menelik, supuesto hijo del rey Salomón y la reina de Saba, en la ciudad de Axum. Un pequeño templo custodiado por un solo monje, un guardián que dedica su vida entera a proteger un objeto que jamás puede mostrar, afirma contener el arca auténtica. Miles de peregrinos van cada año, sin pruebas, sin ver el objeto con sus propios ojos, pero con una fe que parece ignorar la necesidad de evidencia. Este misterio se vuelve más profundo cuando se revisan crónicas medievales etíopes que describen el arca viajando protegida por sacerdotes y acompañada por fenómenos sobrenaturales, una tradición milenaria o un eco distorsionado de algo que realmente ocurrió. Hay quienes miran hacia Egipto en busca de respuestas. La relación entre los israelitas y la cultura egipcia ha llevado a propuestas sorprendentes. Algunos sostienen que el arca fue en realidad inspirada por palanquines ceremoniales egipcios que transportaban imágenes divinas, y que tal vez durante un conflicto político o religioso, el arca pudo haber sido llevada de vuelta a Egipto
o escondida en algún punto de la ruta que va desde Jerusalén hasta Elefantina. De hecho, en esa isla del sur de Egipto existió una comunidad judía que construyó un templo paralelo al de Jerusalén. ¿Podrían haber tenido con ellos una copia del arca? ¿O acaso la original? No existen pruebas concluyentes, pero cada hallazgo arqueológico parece abrir una nueva capa de interrogantes. Y luego está la teoría más inquietante, que el arca jamás fue tomada por enemigos, ni trasladada, ni escondida, sino que fue destruida. Es una idea que muchos estudiosos consideran plausible, aunque difícil de aceptar. ¿Podría un objeto tan sagrado haber sido reducido a fragmentos? ¿O es imposible destruir aquello que para tantos representa un vínculo directo con lo divino? Si el arca fue realmente destruida, ¿qué quedó de su supuesta energía, de su terrorífico poder? ¿Desapareció junto con la madera y el oro? ¿O el mito del arca, su aura, su significado emocional, es, en realidad, indestructible? Pero hay una posibilidad más, una que muchos prefieren pasar por alto: que el arca sea más símbolo que objeto, que su desaparición no sea un misterio histórico, sino una metáfora deliberada. Piensa en esto: el pueblo de Israel sufrió exilio, invasiones, destrucción. El arca era el corazón de su identidad. Su pérdida, o su ocultamiento, podría haber sido un acto religioso y emocional, una forma de cargar espiritualmente con aquello que se había roto. Quizá el arca se convirtió en una ausencia que unió a un pueblo disperso, un recuerdo lo suficientemente poderoso como para sobrevivir milenios, sin necesidad de pruebas físicas. Aún así, la humanidad insiste en buscarla. Expediciones clandestinas, arqueólogos independientes, grupos religiosos, incluso agencias gubernamentales, todos han intentado rastrear el arca en algún momento. Muchos nunca encontraron nada. Otros afirmaron haber visto cámaras selladas bajo Jerusalén, o reliquias en monasterios remotos, o textos antiguos que describen su última ubicación antes de desaparecer. Ningún hallazgo ha sido definitivo, pero la esperanza renace con cada nueva excavación, cada nuevo descubrimiento arqueológico que agita el debate. Y aquí es donde el misterio se vuelve verdaderamente fascinante, porque el arca no es solo un objeto del pasado, es una presencia cultural que sigue viva. Se menciona en libros, películas, videojuegos, inspira teorías, obsesiones, investigaciones. A lo largo de los siglos, se ha convertido en un espejo donde proyectamos nuestras creencias más profundas sobre lo sagrado, sobre el poder, sobre aquello que no podemos controlar. El Arca de la Alianza es parte de nuestra psique colectiva, y quizá por eso nos cuesta tanto aceptar la posibilidad de que ya no exista. A veces, los tesoros más poderosos no son los que se encuentran, sino los que permanecen ocultos, porque lo que no vemos nos obliga a imaginar, a temer, a creer. Si mañana alguien anunciara que el arca ha sido encontrada, verificada y exhibida en un museo, ¿se mantendría su impacto? ¿O perdería esa aura que solo el misterio puede dar? Mientras tanto, continuará escondida en algún punto, entre la historia, la fe y la imaginación humana. Tal vez bajo una montaña que no podemos excavar, tal vez en un templo que no podemos visitar, tal vez en un relato que no hemos sabido leer correctamente, o quizá, simplemente, en aquello que sentimos cuando pensamos en ella, porque el verdadero poder del Arca de la Alianza nunca estuvo en su oro, ni en sus querubines, ni siquiera en las tablas de la ley. Su poder está en esta pregunta que, miles de años después, seguimos sin poder responder. ¿Dónde está realmente? Y quizá lo más inquietante de todo sea que el arca aún nos está esperando.